Hola, soy Sune. Empecé en 2009 en el podcasting como un juego y ahora en 2026 vivo de ayudar a otros a tener y mejorar su podcast. Puedes ver mis trabajos y mis clientes en nacionpodcast.com y contratar mis servicios de gestión, consultoría, producción y edición en sunepod.com. Y si ya tienes un podcast que funciona, escribe de mi parte a AudioShoppers, una empresa que gestiona anuncios para podcast, y les dices que has escuchado la promo en el podcast de Sune. Y si gracias a esto te consigo un anunciante para tu podcast, de nada. Ahora disfruta de Quiero Ser Podcaster. Parles-tu français? ¿Hablas español? Parli italiano? If you've used Babbel, you would. Babbel's conversation-based technique teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world. With lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers, Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/acast. Spelled babbel.com/acast. Rules and restrictions may apply. Hola, soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo, que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers. Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com. Tú que llevas podcast en el bolsillo, en las orejas, en el corazón. No estás solo. No estamos solos. Sé bienvenido a Nación Podcaster en nacionpodcast.com. Hola, muy buenas, mi nombre es Sune y hoy vamos a hablar de muchas cosas relacionadas con el mundo del podcasting. Ponte cómodo porque el podcast de hoy viene cargadito. Hablaremos de los premios de podcasting que se entregan en JPod, qué son y cómo funcionan. Hablaremos de ChulaPod, cuándo es y qué podemos encontrar allí. También informaremos sobre los problemas que ha estado teniendo la plataforma iVoox estos días. Felicitaremos a la Escóbula de la Brújula por sus 10 millones de descargas. Hablaremos del Reto Podcast, una actividad que se está llevando a cabo a través del grupo de Facebook Agentes de Transformación de Vivia Watson. Conoceremos mejor a la Unión Podcastera gracias a Andy Arias. Escucharemos cómo se vive el podcasting en el Reino Unido gracias a Pilar y Craig de Enclave de Podcast. Comentaremos cómo se van a medir las audiencias de podcast según el EGM, que parece que se ha puesto las pilas con el tema. ¿O no? Hablaremos de la entrada de Shoguru y unas prácticas que han realizado que han levantado un poquito de ampollas. Y os hablaré de un curso que podéis hacer en la Universidad de Alicante sobre podcasting. Como veis, vamos cargaditos. Así que preparad vuestros smartphones, vuestros oídos, porque Nación Podcaster empieza y vamos a informar y vamos a opinar. nacionpodcast.com.
Os dejo un enlace a la página, al post que puse en nacionpodcast.com sobre cómo funcionan los premios de podcasting y las JPod. En él, pues, os hablo de qué son las JPod, que es un evento itinerante que realizan una serie de personas con apoyo y patrocinio de las asociaciones, y este año se hace en Alicante días 27, 28 y 29 de octubre. Allí estará Nación Podcaster, allí estará Nación Podcast casi al completo, estará Mamarachi, estará Madresfera, estará Los Mensajeros, estará Porque Podcast, así que estamos casi todos, solamente falta Noé. Y nos vemos ahí en Alicante, en las cigarreras, 27, 28 y 29 de octubre. Allí, además de talleres, además de ponencias, además de todo lo que vayamos a ver, se entregarán los premios de podcasting de la mano de 2 asociaciones. Desde ya, el mes de junio, ya podéis empezar a votar en las 2. En AsSpot tenéis que pedir muchos votos a la gente para estar entre los 10 finalistas, y en la Asociación Podcast tenéis que o nominaros o que os nominen a través de la página asociacionpodcast.es. Veis ahí donde están los premios y ponéis el enlace de vuestro feed RSS. Aquí también podéis nominaros o que os nominen a Mejor Podcaster o Podcastera, Mejor Podcast Revelación o Mejor Episodio Editado. Todos los premios se entregan en las JPod. Ambos premios tienen 2 fases. En la primera se hacen las votaciones y en la segunda se aparecen los finalistas y se vuelven a hacer votaciones sobre estos finalistas. Así que mucha suerte, y yo recomiendo mucho que os apuntéis. Aunque no penséis que vais a ganar, es un buen motivo para promocionarse. La Asociación Podcast va a hacer muchos esfuerzos para promocionar a todos los que estén en la lista, a todos los nominados y sobre todo a todos los finalistas, que son 5 por categoría. Pero aunque no llegues a la final, vas a estar en una lista, vas a estar en un sitio de referencia, de consulta, y que van a facilitar feeds, van a facilitar players. Así que si tienes un podcast, tienes que apuntarte a los premios sí o sí. ChulaPod, el evento que se realiza en Madrid el 17 de junio de 2017 en la Avenida de la Industria 16, en el restaurante de Miguel, situado en Tres Cantos. ¿Qué podemos ver en ChulaPod? Pues por la mañana a las 12 veremos La Liga de la Justicia, a la 1:30 veremos La Constante. Luego habrá un menú de 12 euros, una comida que tenéis que apuntaros previamente, y a la tarde vuelven más directos. Vuelve más show con Perdidos en Melmac. A las 6:30 cierran la jornada con el directo de Condenados Podcast. Y para terminar, en la cláusula hacen un Gastrobar 2.0, que será un sitio de networking. Así que tenéis que apuntaros a ChulaPod si no lo habéis hecho ya. Y si ya llegáis tarde, pues tenéis paciencia y el año que viene vais a ChulaPod, porque ChulaPod es un evento que está creciendo y que suena muy interesante. Recientemente han habido unos errores con los feeds que reenlazamos, que enviamos a iVoox, y esta semana parece ser que han puesto un poquito de remedio. Hubo un día incluso que tuvieron una caída de servidor, estuvieron 1 hora, 2, 3 sin ningún tipo de acceso a iVoox, en realidad no existía la página. Y parece que los problemas persisten desde hace un mes. Todavía no sé si han encontrado bien la solución. Ellos achacan al feed de Spreaker que no hace ping, pero conozco mucha gente que le sucede y no tiene el podcast subido en Spreaker. De todos modos, el otro día tuvieron una graciosa conversación por Twitter, la cuenta de iVoox Soporte, porque os informo que existe la cuenta de iVoox y la iVoox Soporte. Pues iVoox Soporte escribía a Spreaker y decía: nosotros no son Spreaker, y Spreaker les contestaba, y bueno, tuvimos un poco de cachondeo poniendo muchos gifs de gente comiendo palomitas mientras les veía, pero todo de muy buen rollo, muy intentando colaborar todos, y parece ser que lo solucionaron. Así que un aplauso para iVoox y esperemos que no volvamos a tener esos errores de feed. Si no sabéis de lo que estoy hablando y tenéis el podcast subido en cualquier otra plataforma que no sea iVoox, pero le pasáis el feed a iVoox para que lo rebote y también esté allí, pues os invito a entrar en vuestra zona privada, zona personal de iVoox, y mirar si tenéis los capítulos subidos o los tenéis con un error, ¿vale? Así que nada, a darle al iVoox.
nos llegaba la noticia de que La Escóbula de la Brújula es el primer podcast español que llega a las 10 millones de descargas. Ahí es nada. Decía así la nota de prensa: La Escóbula de la Brújula se convierte en el primer podcast español independiente en llegar a 10 millones de descargas totales, según cifras ofrecidas por el agregador iVoox. Tras 4 años y 5 temporadas de recorrido, el programa se mantiene en una media de 290.000 descargas mensuales y 60.000 escuchas por episodio en la temporada 2017, 2016 y 2017. Algunos de los programas publicados ya superan las 100.000 descargas de forma individual, entre ellos los dedicados a los mitos de la Segunda Guerra Mundial. La Escóbula de la Brújula es un podcast semanal sobre historia, leyendas y lugares mágicos, que actualmente publica todos los viernes a través de Spain Media Radio, la plataforma de podcast del grupo Spain Media. Los programas también están disponibles a través de iVoox el mismo viernes y desde el lunes posterior en todos los podcasters y en Apple Podcast. El grupo formado por La Escóbula quiere agradecer a los oyentes y amigos del programa el apoyo recibido durante estas 5 temporadas y nos invitaban a verles en directo el día 27 de mayo. No pudimos ir, pero hemos preguntado cómo fue la cosa y nuestro amigo Francisco Izuzquiza, que también está metido en el ajo de La Escóbula de la Brújula, nos ha enviado un bonito audio resumiendo cómo fue el evento y aquí os lo ponemos. Hola Sune, ¿cómo estás? Saludos a todos los oyentes, a todos los amigos de Nación Podcaster. Sí, como bien dices, ha sido una semana bastante ajetreada, la verdad, en La Escóbula de la Brújula, porque se han juntado varias cosas. Primero, el hecho de haber llegado a los 10 millones de descargas en iVoox durante los 4 años y poquito tiempo del programa, en 5 temporadas, esta última en Spain Media, y el hecho de tener 2 programas en vivo con oyentes, con amigos, para celebrar esto. 10 millones de descargas, por un lado, que ya era motivo de celebración, y por otro, el hecho de haber llegado a los 200 podcasts grabados de La Escóbula de la Brújula. Ha querido la casualidad de que con una semana de diferencia esto haya coincidido en el tiempo. La primera celebración que hemos hecho ha sido en Zamora. Nos han invitado a grabar un programa en el Museo Etnográfico de Castilla y León. Los oyentes de La Escóbula saben bien cuál es la sintonía del programa. Si alguno de tus oyentes de Nación Podcaster no se escucha habitualmente, seguro que la tiene en mente. Pues bien, surgió improvisado, y esto todavía no ha sido publicado porque el programa no se ha colgado aún, así que te lo voy adelantando. Surgió improvisado un regalo que nos han hecho los amigos de Jambrina y Madrid, un dúo de música folk de allí de Zamora, que nos estuvo acompañando en el programa. Porque poquito antes de arrancar, de repente empezaron a tocar su versión de la sintonía de La Escóbula. Y así comenzamos el programa. Esta segunda parte, como ya te decía antes, seguro que los amigos escobuleros lo tienen bien presente. Esta es la sintonía original de La Escóbula de la Brújula. Pues bien, como te digo, grabamos un programa en el Museo Etnográfico de Castilla y León sobre los secretos del arte románico, con presencia del público, la presencia de Jambrina y Madrid, este dúo folk que nos regaló la sintonía, y también de Florian Ferrero, un experto en todo lo que es el románico, en todo lo que es Zamora, ya lo comprobarán nuestros oyentes, que además nos regaló después del programa una ruta por la ciudad y sus lugares más importantes y más representativos. Esto por un lado, el programa grabado en Zamora, pero es que pocos días después teníamos ya también comprometida otra fecha para celebrar este podcast número 200 de La Escóbula con amigos, grabado en Spain Media Gallery, en la sede de Spain Media Radio. En esta ocasión sí que comenzamos con nuestra sintonía habitual. Saludos, queridos amigos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a esta edición especial de La Escóbula de la Brújula. Especial porque hoy es nuestro bicentenario. Ahí es nada. 200 programas los que celebramos en esta edición, 200 podcasts, orgullosos de tener a día de hoy más de 10 millones de descargas y liderar la nueva forma de hacer radio, liderando el fenómeno no del futuro, sino del presente ya,
que es el podcast radio, la forma de hacer radio del siglo XXI, la radio en definitiva a la carta. Y hemos querido con este alegato en favor del podcasting de nuestro presentador, de David Sentinella, comenzamos la grabación de este programa número 200. He querido compartirlo con vosotros. Este programa todavía aún no se ha publicado, al igual que el de Zamora. He querido compartirlo con vosotros, contigo, Sune, y con tus oyentes, porque me imaginaba que os haría especial ilusión que se dijera esto en favor del podcasting. En la Escóbula de la Brújula estamos muy convencidos de las fortalezas de este formato, de este mundillo. Pensamos, estamos también convencidos de que pronto se convencerán todos aquellos escépticos y que tanto oyentes como creadores, como posibles anunciantes e inversores se darán cuenta de las fortalezas de este formato y de que aquí se está haciendo un contenido muy bueno por parte de muchos creadores que están creando cosas realmente interesantes. Yendo ya al programa, este podcast número 200 de la Escóbula de la Brújula hablaba sobre músicas sagradas del mundo. Aquello fue un pequeño caos controlado en cuanto a que también tuvimos música en directo, pero ya no con el dúo folk del que hablamos en Zamora, sino con instrumentos como, por ejemplo, un didgeridoo. Seguro que habéis escuchado alguna vez un didgeridoo en vuestra vida, pero si no le ponéis sonido o no le ponéis forma en vuestra mente, buscadlo en Google, que ya veréis que os sonará de lo que estamos hablando. Pues un didgeridoo, todo tipo de percusión, guitarra, flauta y dos acompañantes muy especiales. Primero, la violinista Jezabel Martínez, que venía a hablarnos de la música sagrada y sobre todo de la relación de la geometría con ciertos tipos de música en el mundo. Y también otro amigo al que muchos oyentes de Nación Podcaster conoceréis y seguramente escucharéis, que es Nacho Ares, que entre muchas otras cosas dirige el programa Ser Historia en la cadena Ser. Con ellos hablamos, como digo, de músicas sagradas del mundo. Tanto el programa de Zamora como este programa 200 aparecerán publicados en las próximas semanas, tanto en Spain Media Radio, como en iVoox, como en iTunes y demás plataformas. Dicho todo esto, Sune, permíteme terminar invitándote a ti y a todos tus oyentes, a todos los amigos de Nación Podcaster que sean escobuleros y quieran acompañarnos, o que no lo sean y quieran descubrirnos, a un programa especial de fin de temporada que se grabará a finales de este mes de junio en la Casa de Cantabria de Madrid, muy cerquita del Retiro, en la zona de Menéndez Pelayo, Metro Ibiza, aquí en la capital. Grabaremos un programa especial con todos los colaboradores de la Escóbula de la Brújula para celebrar también el final de nuestra quinta temporada, que se dice pronto. Vendrán muchos más programas, vendrán más temporadas, esperemos, toquemos madera, que vengan muchos más millones de descargas. Pero esta ha sido nuestra celebración, esta ha sido nuestra semana ajetreada y esperemos también pronto celebrar con más amigos podcasters cifras como esta, cifras como estos 10 millones que van hablando, y ya termino, de que el podcasting tiene mucha fuerza y sobre todo tiene mucho futuro. Un abrazo a todos, un abrazo, Sune. Muchas gracias, Francisco Izuzquiza, y enhorabuena de nuevo a la Escóbula de la Brújula. Ahora me vais a permitir que hable un poquito de mis cosas. Yo tengo muchas cosas y luego no las cuento tanto como debería. Bueno, informaros, sabéis que tengo el curso de escuelapodcaster.com, que somos ya más de 100 alumnos, diría que 110, que la gente está muy contenta, que me dejan valoraciones muy positivas y que está la gente muy satisfecha de cómo está aprendiendo a crear el podcast de una manera sencilla, de una manera amena y de una manera divertida y simpática, viéndome a mí mover las manitas. Así que os invito a entrar en escuelapodcaster.com y haceros con el curso o regalárselo a alguien. escuelapodcaster.com. Pero ahí no termina la cosa. Recordemos también que tenemos el Patreon. Con Patreon nosotros lo que hacemos es micro patrocinios y en cada episodio decimos la lista de todas las personas que tenemos ahí apoyándonos. Nos ayuda mucho a pagar muchos servicios, nos ayuda mucho a hacer experimentos con cosillas que algunas salen, otras no salen. Nos ayuda mucho para también ofrecer regalos y concursos a los propios mecenas. Los propios mecenas, por estar ahí, tienen sorteos mensuales, mínimo uno general y máximo 3, 4 que hayan según el podcast. Tienen también acceso a podcasts exclusivos como Papá, quiero ser podcaster, donde explico un poco aventuras y desventuras que me van ocurriendo y cosas que me van pasando y contratos que voy haciendo y trabajos que voy realizando en el mundo del podcasting, cómo voy avanzando en esto de intentar tener una profesión en este mundillo. Y además hay contenido extra en vídeo, muchos vídeos de varias personas de la red, y sobre todo yo aparezco muchas veces, y hemos retomado lo que antes era el Jueves de Podcast, que es una recomendación de podcast, pues ahora la hacemos en vídeo en una sección que se llama Nación Patron TV,
donde podemos ver ese contenido exclusivo en nacionpodcast.com/Patreon a partir de $1. Además, ahora si tienes un podcast y eres mecenas de Nación Podcast, cada vez que tú publiques un episodio en tu feed, las redes sociales de Nación Podcast van a replicar ese mensaje y esa noticia de que tu podcast ha tenido un episodio nuevo. Y por último, yo creo que ya para hacerme autopromoción, lo que me queda es deciros es que también produzco podcast. Esto no lo estoy diciendo muy alto, pero que sepáis que también existe la posibilidad de contratarme para producir podcast. Ya estoy produciendo un par, va a entrar otro podcast nuevo en la red que voy a producir yo y estoy muy contento y avanzando positivamente en este tema. Así que muchas gracias a todos los que estáis confiando en Sune, en Nación Podcast, tanto como para contratar, tanto como para hacer los cursos o para escuchar nuestro contenido. Ahora sí, continuamos con el podcast Nación Podcaster. Estás escuchando Nación Podcaster. El otro día, a través de justo del curso Escuela Podcaster, pues me pasó una amiga un webinar que estaban haciendo en Facebook Live, una chica, y estaba hablando de hacer podcast, y me hizo mucha gracia, ¿no? Como en un grupo de Facebook, pues con mucha gente, ¿no? Dedicado al mundo del emprendimiento, del marketing, de hacer las cosas por sí mismos, pues estaban decidiéndose a hacer un reto podcast. Y yo no dudé en entrar ahí, a echar una mano y decir, oye, yo puedo ayudaros. Les hice una infografía, les puse 4 tips básicos porque querían empezar con algo muy básico. Me lo agradecieron eternamente mil. Incluso ellos mismos se encargaron de encontrar mi curso y de promocionarlo. Yo no fui allí a promocionarlo, lo hicieron ellos o ellas, más bien, son mayoritariamente mujeres. Y estoy muy contento de pertenecer ahora a ese grupo y estoy aprendiendo mucho con los mensajes que voy viendo y las publicaciones. Se llama Agentes de Transformación. También existe un podcast con ese nombre, Agentes de Transformación. Justo lo entrevistó la chica, se llama Vivian Watson, y en uno de los últimos podcasts de Jair Barragán de Emprendedores on Fire, pues entrevista a Vivian. Si queréis conocerla, allí tenéis la entrevista a ella. Además, tenemos un audio de la misma Vivian Watson explicándonos esto de Reto Podcast, en qué consiste, y nos motiva para apuntarnos. Así que también, si queríais hacer un podcast y no sabéis cómo, pues ahí tenéis una especie de grupo de apoyo. Aparte de que siempre me podéis escribir a mí, que yo estoy siempre dispuesto a ayudaros. Hola, soy Vivian Watson de vivianwatson.com. Recientemente a mi amiga Azucena Caballero de la Pedagogía Blanca y Mujeres Empoderadas se le ocurrió la idea de organizar un reto en mi grupo de Facebook, Agentes de Transformación Online, para animar a las personas a que grabaran podcasts y los compartieran. Este grupo de Facebook está dedicado a ayudar a los agentes de transformación, ayudar a coaches, asesores, formadores, terapeutas, proveedores de servicios en general, a hacerse más visibles en la red. Y pensamos que animarles a grabar podcasts, pues, era una salida maravillosa para ayudarles a hacerse más visibles, por la facilidad de grabar podcast, por lo sencillo que es, por lo rápido que es. La mayoría de estas personas son personas pues muy atareadas, que tienen muy poco tiempo, y grabar un podcast pues es algo que resulta muy sencillo, ¿no? Cuando estamos empezando y pues sin tener mucha parafernalia, ¿no? Simplemente grabar, compartir y ya. Esa fue nuestra propuesta en el grupo. Y la verdad es que esto aquí ha tenido muchísima acogida, muchísimas personas se han apuntado, están grabando y compartiendo sus podcasts. Esto se ha creado un movimiento al final que está siendo maravilloso. Para quien quiera participar, esto en un principio ni siquiera nos planteamos que tuviese una extensión de tiempo determinada, pero esto sigue, ¿no? Que allí en el grupo de Facebook Agentes de Transformación Online, pues os podéis apuntar allí. Y allí hemos hecho un Facebook Live, Azucena y yo, contando un poco cómo hacer esto, cómo grabar un podcast de la forma más sencilla, y quien se quiera unir es súper bienvenido. También esta es una manera de iniciarse en el mundo de los podcasts y de empezar a compartir vuestros podcasts en un grupo en el que la gente os va a ver, os va a escuchar y os va a compartir, ¿no? Con lo cual pues es una excelente manera de empezar a crear ese público. Así que esto ha sido una propuesta pues abierta, ha tenido una excelente acogida y allí estamos. Cualquiera que quiera participar es súper bienvenido. Muchas gracias.
Hace unos meses me encontré un grupo de Telegram que se llamaba Unión Podcastera y estuve allí un tiempo. Vi como tenía mucha masificación, mucha gente entraba, mucha gente curiosa, mucha gente quería compartir cosas de podcast. La verdad que el grupo está muy bien para aprender, lo que mi tiempo no me daba para leer todo y a mí me agobia mucho eso de tener mensajes pendientes, así que me salí del grupo de Telegram. Luego se hicieron cuenta de Twitter y finalmente se hicieron una web. Y ahora tienen un podcast, así que podemos dar la bienvenida al podcast Unión Podcastera, que trata de unificar un poco, reunir una comunidad de podcasters de habla hispana mundial, de ayudarse entre todos, de solucionar dudas y de promocionar el podcasting. Así que, como de promocionar el podcasting se trata, desde aquí, desde Nación Podcast, desde Nación Podcaster, estamos encantados de abrir los brazos, de ayudar un poquito más a promocionar a las personas que promocionan. Y tenemos un audio de Andy Arias explicándonos qué es Unión Podcastera. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Andy Arias, soy de Costa Rica. Lo primero, agradecer al amigo Sune por permitirme hacer esta pequeña presentación del proyecto de Unión Podcastera. Este proyecto que cuenta con un grupo en Telegram, bueno, aparte de las demás redes sociales, pero más que nada la comunidad la tenemos en Telegram. Una comunidad bastante servicial, de podcasters, de oyentes. Y si tú en algún momento crees que vas a hacer un podcast o ya eres un podcaster, pero necesitas quizás un poquito de asesoramiento o en alguien que tenga experiencia en algo, pues ellos encantadísimos, tanto los que estemos ahí como si no, averiguamos y te tratamos de ayudar. También ahora contamos con un podcast propio que se llama igual, lo puedes encontrar en tu podcaster favorito, con Unión Podcastera, en el cual tratamos de dar a conocer nuevos podcasts a nuevos oyentes. Me explico. La idea en este podcast es traer podcasters como tales, hacerles una pequeña entrevista, pero no una entrevista tan seria, sino hablar, charlar, más o menos presentar, como para querer conocer qué hay detrás de esos podcasters, de ese podcast. Si eres oyente de ese podcast, pues me imagino que te va a encantar porque trataremos de sacar alguno que otro secretito. Y bueno, la idea pues es dar a conocer esos podcasts a nuevos oyentes, que esos nuevos oyentes los recomienden y pues tratar de encontrar nuevos oyentes para cada podcast. Y bueno, poco más. Repito, nos pueden encontrar en cualquier red social, buscando Unión Podcastera. Estamos en Twitter, en Facebook y en Telegram. No me queda más que volver a agradecer a Sune por el espacio y recomendarles, no dejen de escuchar y de recomendar Nación Podcaster a todos. Gracias, Sune. ¿Sabéis qué es Shoguru? Si sois mecenas de Nación Podcast, sí lo sabéis porque tuvisteis un podcast en exclusiva de una entrevista con el chico de Shoguru de 1 hora y 10. Y recientemente ya han salido de la beta y ya son públicos. Shoguru es una plataforma que pretende ayudarnos en la promoción de nuestros podcasts cogiendo microclips del podcast que tenemos. Es decir, cogen a través de tu feed, importante el dato, a través de tu feed, y tú tienes que seleccionar el contenido que más interesa o crees que puede más llamar la atención de tu audio, poner ese minuto, esos 2 minutos, y ellos se encargan de promocionarlo, de lanzarlo a su página, a las redes sociales, para que la gente escuche tu podcast. Si a alguien a través de ese clip le gusta el podcast, simplemente dando un doble clic en el navegador, en su reproductor, ya escucharía nuestro podcast entero a través del feed.
no suben contenido, sino que comparten a través de el feed. Esto es importante decirlo porque han habido gente molesta, ha habido mucha gente molesta, amigos nuestros incluso, que se han molestado, en cuanto que redundancia, ¿no? Gente molesta que se ha molestado. Sí, amigos, sí, soy yo. Les molestó un poco las formas como aparecieron Shoguru. Y esto lo recoge Gorka Azumeta en su página web gorkaazumeta.com con un post que dice: las malas formas arruinan una buena idea. El nacimiento de Shoguru llega con polémica. Y aquí nos explica un poco lo que sucedió, ¿no? Explica la plataforma. Rodrigo Tagle contactó por allá por septiembre 2016. La verdad es que sí que es verdad que Rodrigo estuvo contactando con muchos podcasters. Muchos de nosotros ya hemos hablado anteriormente con Rodrigo, ya sabemos de qué va la plataforma, pero claro, no ha podido contactar con todos. Así que un día amanecieron algunos podcasters y vieron que sus podcasts estaban subidos o el contenido se podía escuchar a través de Shoguru. Esta práctica es legal, no sé si decirlo legal, pero legal sí es, o sea, porque es el feed, pero ¿estaría bien pedir permiso? ¿Estaría mal pedir permiso? ¿Debería de pedir permiso Shoguru? ¿Tiene la gente derecho a pedir que saquen su podcast de esa plataforma? La verdad no tengo respuestas a esto, porque si analizamos un poquito el mercado, ya lo hacen muchas plataformas. Spreaker, si tú coges la aplicación de Spreaker y buscas un podcast que no esté en Spreaker, o sea, que no haya abierto él una cuenta de Spreaker, es probable que puedas escucharlo. Y eso es porque están cogiendo el feed. Evox también hace esta práctica, y otras plataformas como Player FM o alguna vez me he encontrado en Radio Unicornio y cosas así en los que está la Sonecracia y Nación Podcaster, y yo no lo he cogido. Entonces sería un poco un trabajo complicado el ir rastreando nuestro podcast y ir diciéndole plataforma a plataforma que dejen de escuchar, de que dejen de poner nuestro audio. Sí, es verdad que ellos al poner el audio pues tienen publicidad y banner en el lateral en la web y ellos pueden ganar dinero a través de las visitas, pero realmente lo que están haciendo es compartir nuestro contenido. Yo pienso que el podcasting se tiene que compartir, y si no es algo muy exagerado que nos está metiendo una cuña dentro del audio, pues pienso que no podemos hacer mucho, porque todo el mundo queremos que nos escuche y nos encanta que nos compartan. Entonces, ¿hasta qué punto la queja tiene sentido y hasta qué punto no la tiene? Es un debate que lanzo un poco. Si queréis ir al post, a la página web, y seguimos hablando allí, que queden registrados en esta entrada, porque me es complicado dar una solución. Si alguien me dijese, está bien, está mal, tengo que quejarme, claro, pues si estás molesto, pues bueno, qué mínimo que quejarte. Pero por otro lado, puede ser que Shoguru dijese, bueno, pero es un feed y es Creative Commons, yo puedo cogerlo y no tengo que pedir permiso. También tiene razón. Es un poco complicado. Quizá lo que ha molestado parece ser son las formas, pero por otro lado, no va Shoguru a escribir a todos y cada uno de los podcasters que sube el contenido. Aunque he de decir, por otro lado, que me sorprendió que hicieran esta práctica, porque yo tenía entendido que tú tenías que ir y tú tenías que apuntarte. Pero bueno, supongo que a la salida para tener contenido, pues ha cogido algunos contenidos interesantes como ejemplo. De todas formas, sé de primera mano que si les escribes, rápidamente te dan el poder de tu podcast dentro de Shoguru. O sea que no hay ninguna dificultad. Hablando se entiende la gente, y así es como tenemos que hacer las cosas. A partir de ahí dejo el debate de si compartir, podemos compartir, no podemos. Esta polémica ya ha sucedido antes en iVoox. Hay mucha gente que ha escrito expresamente a iVoox que quitaran su podcast de iVoox, que ellos no lo querían en iVoox, porque iVoox se nutre de la publicidad y de los contenidos de iVoox, y ellos no querían participar en eso. Y aparte quiero meter una nueva cosa en la bolsa esta, el debate de compartir sin pedir permiso en otras plataformas. Quiero meter otra cosa más. La música Creative Commons. Nosotros tenemos música Creative Commons, muchos de nosotros. Algunos nos estamos preocupando de que esa música pueda ser monetizable, porque nosotros estamos intentando monetizarlo de primera persona. Pero hay mucha gente que no está interesada, entonces coge la música Creative Commons libre, que no toda permite monetizar, ni mucho menos. Lo que te dejan usarla con la única condición de no monetizar. Entonces, ¿qué sucede si alguien coge tu contenido y lo monetiza, pero tú tienes música Creative Commons? Se genera ahí un poco de controversia
internautica, ¿no? Dejo aquí os dejo aquí el recadito y lo pensáis. Y si queréis me comentáis, preferiblemente en la página web. En Twitter está muy divertido Twitter, hace mucho ruido Twitter, pero todos esos mensajes se desvanecen y me gustaría que quedasen en la página web. Así que ahí os dejo un poquito el mensaje. Hace unas semanas, en el podcast Forbes Daily, que por cierto os recomiendo muchísimo, especialmente a vosotros metapodcasteros, los que realiza el martes, que es el que yo escucho. Los otros puede ser que lo he escuchado una vez, pero los que escucho sí o sí es los martes en directo a las 10 de la mañana en Forbes Daily, dedicado al mundo del podcasting. Han pasado por ahí personas y personalidades muy interesantes. Y uno de estos, aunque creo que este no fue en martes, creo que fue en jueves o viernes, trajeron a las personas encargadas del EGM. El EGM en España es el encargado, está llevado por una asociación y es el sistema de medición encargado de decirte cuántas personas escuchan la radio. Ahora quiero que hagáis un ejercicio, sobre todo las personas que no viven en España, un ejercicio de imaginación como lo del ratoncito Pérez, por ejemplo, porque lo que os voy a explicar requiere un poquito de fantasía, a mi entender. Resulta que en España... estamos hablando de radio, porque en televisión va diferente. En televisión también tienen su miga, pero en radio la medición se realiza mediante llamadas telefónicas. Un número de personas llama a cientos, a miles de personas por teléfono y les machaca, les acribilla a preguntas, a mí me las han hecho, del estilo: ¿qué escuchaste ayer de 9 a 10? ¿Qué escuchaste ayer de 2 a 3? ¿Qué escuchaste ayer de 8 a 9? Y claro, tú tienes que ir en ese momento pensando, pam, lo que se te ocurra. Yo dije podcast, no me entendieron en su día. Ahora ya reflejan la palabra podcast. Pero aquí es donde está un poco la miga. Y os recomiendo mucho, os voy a poner en las notas el enlace al podcast porque no tiene desperdicio. No me gusta mucho las opiniones que dicen los del EGM, los veo muy perdidos, los veo que no sé qué pretenden, pero más vale que no hubiesen tenido en cuenta los podcasts porque es muy raro. Lo que dijeron en esa entrevista con el bueno de Sergio de Forbes Daily. Si tú, ejercicio de imaginación, esto, palabras textuales sacadas de ellos, no lo he dicho yo. Si tú les contestas, de 7 a 8 escuché pues a Javier Cárdenas porque estaba en el supermercado y lo tenían puesto, ellos le dan a Javier Cárdenas la audiencia. Si tú, ojo, dices, escuché el Nadie Sabe Nada el jueves a las 3 de mediodía y te dicen, ¿qué es Nadie Sabe Nada? Te dicen un programa de la SER. Pues ellos buscan la parrilla y miran qué dieron el jueves a las 2 del mediodía y se lo dan a ellos. No sé quién será, no sé si es Julia Otero, quien sea, no lo tengo controlado los horarios, pero se llevaría a la audiencia Julia Otero en lugar de Nadie Sabe Nada, porque miran por horarios y cadenas. Flipante, o sea, dijeron unas cosas que yo, cuanto más hablaban, yo decía, esto no tiene nada de sentido con lo sencillo que es las audiencias de podcast. Nosotros que nos quejamos, que no entendemos las audiencias, que no sabemos bien, bueno, pero están ahí. Más o menos hay un número, ¿no? Peor o mejor medido el sistema, que por cierto, ahora están collando y vemos como en Spreaker nos están quitando audiencias porque están utilizando están como regularizando un poco el sistema para que todo el mundo tenga las mismas mediciones. Y aún así ellos dicen que no, que es más fiable esto otro. Entonces es muy raro, muy raro. Vamos a escuchar un poco el corte de lo del supermercado porque a mí me dejó patidifuso. Si que recuerde, por favor, en qué momentos del día escuchó la radio ayer. ¿Por qué ayer? Pues porque durante el día de hoy, todavía en el momento en que se haga la entrevista,
si no se lo hacemos justo a las 12 de la noche, puede consumir radio y tenemos que recoger el dato de todo el día. No le preguntamos por lo que está haciendo ahora mismo, sino qué es lo que ha hecho en un día promedio. Entonces, el día promedio más cercano completo es el día de ayer. Entonces, nos tiene que relatar durante el día de ayer qué es lo que hizo, media hora, su consumo de radio general. Es decir, lo primero que le preguntamos es, entre las 6 de la mañana, que es cuando empieza nuestro día, entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana escuchó ayer la radio y le introducimos que como radio para nosotros es escuchar la radio en un dispositivo tradicional, una radio, un transistor, etcétera, pero también a través del ordenador, a través de un smartphone, escucharlo en un centro comercial porque está puesto de fondo, en el trabajo, etcétera, en cualquier sitio y a través de cualquier dispositivo. O sea, pues le tenemos que decir al Mercadona que ponga Nación Podcaster, a ver si esto cuela. Y otra cosa más, en caso de que midieran bien los podcasts, pongamos que esta locura que acabo de decir no la he dicho, pongamos que alguien dice, escucho podcasts. Bien, pues la estadística se la darían solamente a esos podcasts que sean socios. Es decir, si Podium Podcast es socio y aporta a esta asociación que hace la medición del EGM, pues toda la audiencia quedaría como para Podium. Ahora, si Podium, Spring Media, Remilcar FM, todos se apuntan, entonces pues ya sí que diferenciarían cada una. Creo, no lo tengo muy claro. No lo tienen claro ni ellos. Pero vamos, que si además no estamos, no contamos. Todo muy bonito, todo para esto, la verdad que no tengan en cuenta al EGM porque no entiendo qué es lo que pretenden. Por cierto, ¿os habéis enterado de esta noticia que dice los podcasters tendrán un espacio para grabar en la WWDC 2017? Apple añade una grata sorpresa para los usuarios y medios que están metidos en el mundo del podcasting con pequeños estudios totalmente equipados dentro del Mac Energy Convention Center para que los creadores de podcast que participen en el evento de San Francisco puedan llevar a cabo sus grabaciones en el mismo lugar. Otro puntazo para Apple, que a ver si se deciden ya y dicen los podcasts son míos o no. Y nos pasa María Santonja una nota de prensa, una noticia sobre unos cursos de verano que se van a hacer en la Universidad Alicante Rafael Altamira. Es un crédito de 20 horas, 2 créditos LRU-ECTS, fecha del 24 al 28 de julio de 2017. Requisitos de acceso: alumnado y exalumnado de la Universidad de Alicante, siendo en especial interés para los estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas. Y vemos aquí una parrilla muy interesante: Introducción al Podcasting, mesa redonda con María Santonja, Lorena Gil y Carmen Moreno. Vemos también que va a estar Spreaker, vemos también que va a estar Evox, van a hablar de aspectos del Creative Commons, vemos también que va a estar Carlos José Navas, CJ Navas, hablando de estrategias de monetización del podcast. Así que puede ser un curso muy completito. Ahora mismo envidio mucho a las personas estudiantes de Alicante. Y los Alipod, los encargados de organizar las JPod este año, pues parece que están haciendo un trabajo muy curioso y muy interesante. Bueno, estamos de cumpleaños, no sé si todos vosotros, pero el podcasting yo pienso que sí. Hace un año, desde el podcast de hoy, que Podium Podcast nació. Hace un año nos han hecho aquí un post en su blog con algunas cifras: 767 audios, 9 millones de escuchas y un sinfín de buenas palabras de la gente. Así que nuestro apoyo a Podium Podcast, que como sabéis nosotros estamos muy contentos de su aparición y pensamos que está haciendo muy buen trabajo y está aportando mucho al podcasting. Un añito de Podium, madre mía. Por cierto, os recomiendo mucho escuchar Bienvenido a la vida peligrosa. Me encanta, estoy muy enganchado a esa audionovela. Y por cierto, dar el pésame a los familiares de Carlas Capdevila, que hacía el podcast Educa como puedas, y yo era muy fan de este señor y falleció hace unos pocos días. Estamos a junio de 2017 y ya no podremos escuchar más sus podcasts ni su contenido, pero ahí quedarán grabados en MP3 para consumirlo. Así que un fuerte abrazo a todo aquel que conocía a Carlas Capdevila.
Y para finalizar este popurrío que os he hecho aquí de noticias que tenía acumuladas en un blog de notas, os voy a dejar un extenso audio con los chicos de Enclave de Podcast, donde les he preguntado cómo es el podcast en Inglaterra y qué han aprendido a través de las entrevistas a españoles en su podcast Enclave de Podcast, que por si no lo sabéis, han cierra una etapa, pero esperamos que puedan reordenar sus tareas, su vida, y que vuelvan o en este formato o en otro formato o en otro medio de publicación, pero queremos escuchar más a Craig y Pilar juntos porque nos han dado muchas alegrías y además son muy majetes, y espero verlos en las JPod. Yo a partir de ahora ya todas las coletillas van a ser y espero veros en las JPod. El podcasting en Inglaterra ya está, yo creo que está un poco como absorbido con el marketing de contenido en general. No todo el mundo tiene un podcast, pero mucha gente ya lo tiene, mucha gente ya sabe lo que es un podcast. Y lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos mucha gente ya sabe lo que es, ya empieza a saber en las series de televisión que la gente habla de un podcast, que hay gente haciendo podcast. Que he encontrado los podcasters en España una actitud muy fresco, ¿no? Un poco como que había en Estados Unidos hace bastantes años, antes que he empezado a concentrar más en el marketing y cuándo van a ganar y tal. Entonces yo me sentí muy bien con mucha gente que están haciendo podcasts porque les gustan, por un hobby, y no pensando tanto en cómo es rentable para ellos. Otra cosa que quería comentar es la calidad de conocimiento que he encontrado gente que están produciendo podcasts de muy alta calidad de tipo de sonido y de producción, y no sabía qué voy a encontrar, pero me ha sorprendido mucho de estas cosas, de la calidad de los podcasts y también la variedad de los temas también que hablan. ¿Fue para ti lo mismo, Pilar, más o menos? ¿O sí, ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ha impresionado más sobre los Spanish podcasters? Lo mismo, me pareció todo muy fresco, me pareció que había muy buen rollo, la variedad de temas, me chocó que lo largos que eran muchos de ellos, que a mí me encanta porque a mí me encanta hablar y me encanta escuchar podcasts largos. Me gustó mucho, creo que hay más sentido de comunidad. Mucho más, la gente se conoce más, parece que por lo que oí el JPod de Málaga es como una fiesta muy grande y no tan enfocado como decíamos antes, por ejemplo el New Media Europe, que es todo pues mucho seminario, muchas cosas, pero todo muy enfocado a promocionar tu negocio o tu podcast y no tanto a lo que dijo Sune en un episodio con nosotros en Enclave de Podcast, de también el contenido, ¿no? El crear contenido y los diferentes, y por qué creas tú tu podcast, como que eso se ha perdido. El porqué del podcast yo creo que se ha perdido cuando ya está casi institucionalizado en el Reino Unido, y en España yo creo que todavía el porqué todavía es bastante fuerte. Y esta sensación de comunidad que has comentado, Pilar, también se manifiesta en los meetups que hacen, que la gente salen y comen juntos y hacen pod nights en diferentes ciudades en España. Este me gustó mucho. Sí, y ahora tú eres el encargado de Pod Night Valencia, ¿no? Si no me equivoco. No, pero voy. Hay un... Sí, yo he ido a dos o tres y cuando puedo ir para conocer podcasters y me gusta muchísimo. Eso está curioso de las Pod Night porque es como pequeños ejércitos que tarde o temprano acaban haciendo algún evento sí o sí. O se organizan para ir juntos a JPod o promocionan un poco, es como microcomunidad dentro de la comunidad, pero que en el fondo todo el mundo está en el mismo sitio. Eso está muy bien, lo de las Pod Night me gusta mucho. Eso está bien porque yo no he ido a ningún evento de los London Podcasters, me parece que se llaman, porque siempre pone, tal, y aprenderemos cómo hacer un podcast y no sé qué, digo, y la gente dice, bueno, puedes venir y que la gente tendrá mucho que aprender de ti. Digo, ya, pero yo no quiero ir a enseñar a nadie ni a aprender, yo quiero ir a conocer a los podcasts y echarnos unas risas, pero todavía está muy enfocado a, si quedas, si haces una quedada, si haces un meetup, tiene que ser con el enfoque en aprender y no en realidad en conocerte más como persona, no lo sé, no me apetece.
Suena mejor la Spot Night. No, aquí es diferente, sí. Aquí salimos, comemos un bocadillo, bebemos cervezas y charlamos de podcasting y reímos mucho. Es muy, muy guay. Vamos a echar mucho de menos a Enclave de Podcast. Mucha suerte, Pilar. Mucha suerte, Craig. Aquí os esperamos. Bueno, espero que os haya gustado mucho el podcast de hoy. No sé si se volverá a repetir este estilo de podcast porque ha sido una acumulación de noticias que tenía que comentar. Vienen entrevistas muy interesantes, vienen entrevistas a los responsables de JPod, vienen entrevistas a podcasters de dentro de la red, Mónica de la Fuente, Wichito, Jorge, La Mamarazzi. Todo esto está pensado. Vamos a ver si antes de agosto podemos publicarlas todas. Y muchas gracias a todos los que nos escucháis, todos los que nos compartís, todos los que nos dejáis reseñas por todos lados y nos dais vuestro amor, vuestro cariño y vuestros piropos. Y en especial, gracias a los micro patrocinadores que tenemos en Patreon, nacionpodcast.com/Patreon. Gracias a Eduardo Norman, gracias a Carvala, gracias a Va por Nosotras, gracias a Fernando Espí, gracias a Manuel Hidalgo Muñoz, gracias a Mónica de la Fuente, gracias a Migartri, gracias a David Ferrer, gracias a Wichito, gracias a Daniel Lloret, gracias a Luis del Valle, gracias a María Santonja, gracias a Cripatia, gracias a Sandra Claret, gracias a Boomsy Boom, gracias a Víctor Moyá, gracias a Richie Fintano, gracias a Tesaku, gracias a Javi, gracias a Mariano Pérez, gracias a Rubén RS, gracias a Marian Bub, gracias a Bárbara Ramón, gracias a Ernesto El Borrado Valdez, gracias a Entre Trabajadores, gracias a Sandra Vallaure, gracias a Víctor Lozano, gracias a Punto Primario, gracias a Jorge Andrés Marín y gracias a Daniel Roca por estar en Patreon. A todos, patreon.com/nacionpodcast o nacionpodcast.com/Patreon. Tanto me da que me da lo tanto. Y nada más, para despedir, pues ya sabéis, solo deciros que compartáis podcast, compartáis compartáis todos los que os escuchan. Hay que meter eso en la cabeza. Si algo os gusta, hay que decir que os gusta y hay que compartirlo porque si no, esto no sirve de nada. Escucharlo y guardarlo está bien, pero escucharlo y compartirlo está mucho mejor. Compartir los podcasts porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero es que todavía ellos no lo saben. Y nosotros tenemos esa misión. Vamos a hacer que el mundo escuche podcasts. Un saludo, buenos podcasts y pasad buen día. Nación Podcaster en nacionpodcast.com. Hola, soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter.
So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers. Shipping, billing, admin, payroll, marketing. You're managing all the things. So why waste time sending important documents the old-fashioned way? Mail and ship when you want, how you want with Stamps.com. Print postage on demand 24/7 and schedule pickups from your office or home. Save up to 90% with automated rate shopping. That's why over 1 million small businesses trust Stamps.com. Go to Stamps.com and use code PODCAST to try Stamps.com risk-free for 60 days. Entra en quieroserpodcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quieroserpodcaster.com.